Carmen llevaba 2 años buscando embarazo, no tenía un diagnóstico de infertilidad, sus analíticas estaban en rango, era una mujer joven. Sí recibía una frase que se repetía en cada consulta del médico: todo está bien, sigue buscando. Ella había estado embarazada antes, pero tras la pérdida gestacional el embarazo seguía sin llegar y hoy está embarazada de 32 semanas. O quizás cuando estés viendo este vídeo ya tiene a su pequeño en brazos. Ahora mismo, si estás en ese punto, probablemente te estás haciendo la misma pregunta que ella: ¿cómo es posible que, diciéndome que todo está bien, no esté llegando el embarazo? Y eso es exactamente lo que quiero explicarte en este vídeo. Y hayas estado embarazada antes o no, esto también es para ti. Hay una frase que escucho constantemente en las mujeres que llegan a consulta: el médico dice que todo está bien, pero el embarazo no llega. Todas las pruebas están bien. O incluso en mujeres que se cuidan mucho me dicen: Laura, como bien, me muevo, me suplemento, duermo, intento gestionar el estrés, hago todo lo que me dicen y aún así, nada. Si te reconoces aquí, quiero que te detengas un momento porque no estás haciendo nada mal. Pero sí puede estar ocurriendo algo importante, que hay partes de tu cuerpo que todavía no han sido comprendidas en profundidad y cuando empiezas a mirarlas, algo cambia. La infertilidad sin causa aparente es probablemente uno de los diagnósticos más difíciles de sostener. No porque sea el más grave, sino porque no te da una dirección. Cuando hay un diagnóstico claro, de alguna forma hay un camino. Nos guste más o menos, pero hay un protocolo a seguir, una explicación, un todo está bien. En cambio, no te da nada de eso. Te quedas exactamente en el mismo lugar porque no llega. ¿Qué me está pasando? Y muchas veces a partir de ahí aparece otra frase. A ver si te suena, quizás es estrés. Relájate un poquito, no lo pienses tanto. Y aquí quiero detenerme contigo un momento. Esto no es falso del todo, pero se queda tremendamente corto. Lo dicen como si fuera algo menor. Como si relajarse más fuera la solución, como si fuera fácil también, ¿verdad? Como si llevaras 2 años buscando embarazo sin haberte dado cuenta de que estás un poquito estresada. Además, ese estrés del que tanto se habla no siempre viene de fuera, muchas veces nace del propio proceso, ¿verdad? De buscar mes tras mes y que no llegue, de observar tu cuerpo y no entender qué está pasando, de sentir que haces todo lo que está en tu mano y aún así no ocurre y te siguen diciendo que todo está bien. Entonces parece una pregunta que no es ninguna tontería. ¿Alguien sabe realmente cómo ayudarme? ¿Cómo me desestreso en esta situación? Hay que entender qué está ocurriendo realmente en tu cuerpo cuando ese estado de tensión se mantiene en el tiempo, porque en ese estado sí se influye en la ovulación, en la implantación y en la capacidad del cuerpo de sostener un embarazo, ya sea porque el embrión no venía bien o porque el cuerpo no estaba lo suficientemente preparado para sostenerlo. Eso es lo que nadie te ha dicho y lo que yo te voy a explicar ahora. Bien, quiero contarte a continuación varias piezas que casi nunca aparecen cuando te dicen que todo está bien. La primera de ellas es el sistema nervioso, como no, que no aparece en ninguna analítica. Una analítica puede medir muchas cosas. Mide hormonas en un momento puntual, tiroides, glucosa, algunos marcadores de inflamación, vitaminas, factores de coagulación, predisposición incluso a enfermedades hereditarias, en fin, muchas cosas. Pero hay algo que no aparece en ninguna analítica y es el estado de tu sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo es el que regula cómo responde tu cuerpo al entorno. Si tu cuerpo percibe calma o si vive en un estado de alerta sostenida. Y no hace falta tener un estrés extremo. A veces es algo más sutil, la acumulación de meses buscando embarazo sin éxito, como te mencionaba antes, la incertidumbre, la espera constante, la exigencia interna a nivel laboral, y cuando ese estado se mantiene en el tiempo, el cuerpo se adapta. Y en esa adaptación de supervivencia, el equilibrio hormonal deja de ser una prioridad. Mira, se habla mucho del cortisol, pero esta hormona tiene muchos más matices de los que normalmente se explican o se ve en redes sociales. No quiero ponerme muy técnica, pero sí quiero que entiendas algo importante. El cortisol no es solo una hormona que esté alta, porque normalmente solo se habla del cortisol alto, ahora lo vas a entender. El cortisol es parte de un sistema mucho más complejo, ¿vale? Que tiene que estar en equilibrio. Medir el cortisol en un momento puntual en tu sangre muchas veces no va a reflejar realmente cómo está funcionando dentro de tu cuerpo. De hecho, yo jamás te voy a pedir cortisol en sangre si entras a alguno de mis espacios. Cuando lo evaluamos de la forma adecuada y vemos que ese eje está desregulado, aquí pueden pasar varias cosas. Te los voy a proponer estos
escenarios. En algunos casos el cortisol puede verse elevado, efectivamente, no en sangre, ya te digo que a veces en sangre está bien, pero luego realmente lo tenemos elevado. Y cuando se mantiene elevado durante un tiempo prolongado, y en ese contexto el equilibrio hormonal se altera de una forma. Por ejemplo, la progesterona, que es clave para la implantación y para sostener el embarazo, se ve comprometida. Pero también puede ocurrir lo contrario, que tras un periodo prolongado de activación con el cortisol muy elevado, tu sistema se sienta agotado. Así que si estás especialmente cansada últimamente, podríamos estar hablando de esta situación. El cuerpo deja de sostener el ritmo, hay falta de cortisol, sí, cortisol bajo. Y esto es tan malo como tenerlo elevado. De hecho, es casi peor. Impacta en otras hormonas importantes como la DEA, que forma parte de la base hormonal también y tiene una implicación enorme en la calidad ovocitaria. Nada de esto suele aparecer reflejado en una analítica convencional, pero está influyendo en cómo responde tu cuerpo, y esto es solo un ejemplo de tantos otros. Segundo punto, analíticas incompletas que dan una falsa sensación de que todo está bien. Muchas veces sí, tenemos pruebas, pero no siempre son suficientes. Parámetros básicos en una analítica de sangre, rangos muy amplios y por lo tanto no se están interpretando bien en esa analítica, y una analítica, por ejemplo, que se ha hecho en un momento del ciclo que no debería. Y con eso se concluye que todo está bien, cuando en realidad simplemente no se ha mirado con la profundidad y el detalle necesarios. El tercer punto, la digestión, que nadie relaciona con la fertilidad, ¿vale? Este sistema que casi nunca se relaciona con la fertilidad. El intestino no solo digiere alimentos, también participa en cómo el cuerpo gestiona y elimina hormonas, entre ellas los estrógenos. Cuando tenemos una microbiota intestinal en equilibrio, estos procesos funcionan de forma adecuada. Pero cuando hay disbiosis, es decir, un desequilibrio en esa microbiota, en esos microorganismos de tu intestino, el cuerpo tiene más dificultad para eliminar la carga hormonal, y esto hace que los estrógenos permanezcan más tiempo del necesario en circulación en nuestra sangre, generando un entorno menos equilibrado y mucho más inflamatorio. Y esto no se ve en una analítica convencional, requiere otro tipo de evaluación, pero sí está influyendo notablemente en la fertilidad. Y aquí hay algo que veo constantemente en consulta. Muchas mujeres y hombres con infertilidad sin causa aparente, que llevan tiempo con síntomas digestivos, los cuales han aprendido a normalizar, hinchazón que aparece y desaparece, sensibilidad a ciertos alimentos, tránsito irregular y feo. Ya sabes a qué me refiero, mal olor, deposiciones feas, no voy a entrar mucho detalle. Nadie les ha explicado que esto sí está impactando en su fertilidad. Lo más sencillo, de todas formas, no es hacer más pruebas, es empezar a acompañar al sistema directamente, sin demora, desde la nutrición, desde el terreno, con un enfoque neurointegrativo como el que trabajamos en Renace. Todo esto que te acabo de contar está profundamente conectado con lo que vamos a ver en el siguiente punto, que es el entorno uterino y la microbiota que nadie está valorando. He acompañado a mujeres que estaban ya en procesos de fecundación in vitro, reproducción asistida, incluso ya estaban pasando por transferencias de sus embriones, sin saber, porque no lo habían mirado, que su endometrio estaba inflamado, con presencia de patógenos o con una microbiota pobre en diversidad. Y esto es mucho más común de lo que pensamos. Es determinante además para la implantación. A veces me encuentro parejas que llevan ya varias transferencias fallidas, y cuando pedimos esta valoración de la microbiota endometrial, vemos que ahí estaba el problema. Entonces no es solo cuestión del embrión, es el entorno que lo está recibiendo, que es tu útero. Y honestamente, este es de los casos que más veo últimamente en consulta, no es un detalle menor. Luego está la carga invisible del día a día. Aquí no me quiero alargar mucho. El cuerpo también está gestionando constantemente lo que entra en contacto con él. Disruptores endocrinos, esos tóxicos ambientales, parásitos. Esa carga adicional influye en cómo funcionan nuestras hormonas, en nuestro sistema inmune y en todo nuestro equilibrio interno, que no va a favorecer el embarazo. Y por último, el orden que falta. Las mujeres que lo hacen todo bien, hombres que las acompañan en el proceso, porque esto, aunque a veces se nos olvida, no va solo de ti, va de los dos, ¿ok? Así que después de este pequeño inciso, sigo. Una mujer que come limpio, que se mueve, que toma suplementos, que intenta gestionar el estrés como puede, y aún así el embarazo no llega.
No es que lo esté haciendo mal, es que muchas veces lo está haciendo sin orden. Los suplementos pueden ser útiles cuando el cuerpo está en condiciones de aprovecharlos, no antes. La alimentación funciona mejor cuando el sistema no está en un estado de defensa constante consumiendo recursos. El ejercicio ayuda cuando no se suma a un cuerpo que ya está sobreexigido. No se trata de hacer más, se trata de entender por dónde empezar. En muchos casos ese primer paso no es añadir a ver qué más puedo hacer, sino regular primero. Acompañar al sistema nervioso, dar señales de seguridad al cuerpo y empezar a crear un terreno más estable desde la base. Y desde ahí, todo lo que ya estás haciendo puede empezar a tener un impacto positivo diferente. Te voy a contar un caso real. Sara llegó a consulta después de un año buscando embarazo, sin un diagnóstico claro. Había pasado ya por una FIV años atrás que no dio resultado y después, pues se había olvidado del tema. Sus analíticas estaban dentro de la normalidad y el mensaje que recibía era: sigue intentándolo, eres joven, tienes 35 años, todo está en orden. Pero cuando hablamos, lo que me llamó la atención no fue lo que le faltaba, fue todo lo que ella ya estaba haciendo. Comía mejor que la mayoría de las mujeres a las que acompaño, entrenaba casi todos los días intensamente, tipo CrossFit, incluidos los días de menstruación, muy importante, tomaba suplementos con bastante criterio, leía, investigaba, se informaba, lo estaba haciendo todo bien y aún así el embarazo no llegaba. Y cuando empezamos a mirar con más profundidad, no hizo falta añadir más pruebas, pero sí entender mejor su contexto. Vivía en una rumiación constante. La búsqueda, el control, la exigencia se habían convertido en una fuente de estrés sostenido para ella. Su digestión llevaba tiempo dando señales que ella ya había normalizado y el ejercicio, aunque era saludable en otro contexto, estaba sumando carga a un cuerpo que ya estaba sobreexigido. Hicimos ajustes, redujimos la intensidad del entrenamiento y lo adaptamos a su ciclo ovulatorio. Simplificamos un poquito la suplementación a lo que realmente tenía sentido en ese momento para ella y pusimos el foco en lo más importante, su sistema nervioso, con prácticas somáticas, ritmos circadianos y señales de seguridad para su cuerpo. Y poquito a poco empezó a notar cambios, más energía, ciclos más estables, una fase lútea más consistente y a los 6 meses obtuvo su embarazo natural. Cuando ya te he dicho que previamente había pasado por una FIV sin resultados, teniendo menos de 35 años. Ella no dejó de cuidarse, pero sí cambió algo esencial, aprendió a reinterpretar lo que significa realmente cuidarse. Esto es muy importante y esto fue lo que lo cambió todo. Así que todo esté bien según tu médico no significa que no haya nada que hacer, no significa que tengas que tumbarte en el sofá a esperar. Significa que muchas veces hay todavía partes del cuerpo que no se están mirando con la profundidad necesaria y lo mismo ocurre cuando sientes que lo estás haciendo todo bien y aún así el resultado no llega. Incluso cuando estás siguiendo al detalle cada paso de un proceso de fecundación in vitro con las hormonas a su debido tiempo, la medicación, el control folicular, eso no es hacerlo todo, porque no lo es todo. Esto es importante que lo entiendas, porque esa estimulación de tus ovarios con hormonas, aunque la estés haciendo perfectamente bien, en cada hora, en cada minuto, perfectamente todo cronometrado, está actuando sobre una parte de tu cuerpo, que es estimular tus ovarios, punto. Pero tu cuerpo sigue siendo el entorno donde todo eso está ocurriendo, donde esos óvulos están madurando y ese entorno no está siendo acompañado muchas veces. No es que te falte esfuerzo, es que quizás te falta orden. El cuerpo también está esperando muchas veces a que le demos de alguna forma las señales adecuadas para poder funcionar de otra manera. No solo hormonas en un proceso de fecundación in vitro. Llevas mucho tiempo buscando la causa y a veces la causa no está en lo que te falta por hacer, sino en lo que hay que hacer y en el orden con el que empiezas a acompañar tu cuerpo.